Hoy viajaremos a la época de oro para recordar esas películas que rompieron taquilla y también conquistaron festivales. Acomódate y déjate llevar por estas joyas eternas. En 1936, allá en el Rancho Grande, irrumpió en cartelera y, con la dirección de Fernando de Fuentes y el carisma de Tito Guízar y Esther Fernández, dio el banderazo de salida a la época de oro del cine mexicano. La cinta afinó una receta que el público abrazó de inmediato. Música en vivo dentro de la historia, paisajes rurales idealizados y tradiciones que, en pantalla, se volvían celebración de identidad. Fue éxito masivo. Incluso se estrenó en Estados Unidos con subtítulos, algo inédito para un film mexicano, dejando una ganancia millonaria. La canción, Allá en el Rancho Grande, trascendió la pantalla hasta convertirse en un himno en la cultura mexicana, hasta ser reconocida en Venecia en 1938 con una mención especial a la fotografía de Gabriel Figueroa, un espaldarazo internacional que confirmó que el cine nacional podía competir fuera. Escuela de Vagabundos rompió todos los récords en la historia del cine mexicano de aquella época. Esta comedia, dirigida por Rogelio González y protagonizada por Pedro y Miroslava, se convirtió en un fenómeno de taquilla desde su estreno. El elenco incluyó a grandes figuras como Blanca de Castejón, Óscar Pulido y Anabel Gutiérrez, entre muchos otros. Fue tal el éxito, que permaneció en cartelera por más de 5 meses consecutivos, algo nunca antes visto. Su permanencia fue tan prolongada que obligó a retrasar el estreno de otras películas importantes. Este logro la posicionó como la cinta más rentable de Pedro Infante y una de las más queridas por el público mexicano. Existe otra versión mexicana de esta misma historia, El criado malcriado, filmada en 1960 y protagonizada por Germán Valdés, Tintán. Entre las anécdotas curiosas del rodaje, destaca una escena famosa en la que Miroslava, fingiendo un desmayo, termina accidentalmente cayendo a una fuente. Aunque la actriz reaccionó con profesionalismo y siguió actuando, se asustó y se molestó, persiguiendo a Infante entre risas y reclamos por todo el set. María Candelaria fue filmada en 1944, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Ambientada en Xochimilco en 1944, cuenta la historia de María Candelaria, una joven indígena señalada por su comunidad debido al pasado de su madre. Junto a su amado Lorenzo Rafael, lucha contra la pobreza y la injusticia. La película es una de las más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, destacando por su narrativa conmovedora y la magistral fotografía de Gabriel Figueroa, quien capturó la belleza del paisaje mexicano con un estilo visual inigualable. Su importancia radica en haber proyectado el cine mexicano a nivel internacional y en consolidar a Emilio Fernández como un director de prestigio. Fue la primer película mexicana en ganar un premio en el Festival de Cannes en 1946. También fue galardonada en el Festival de Locarno en 1947, donde recibió premios a la mejor fotografía y reconocimientos para sus protagonistas. Gracias a estos premios, María Candelaria se convirtió en un referente del cine nacional y en una de las producciones más influyentes de su época. Nosotros los pobres, dirigida por Ismael Rodríguez, es una película icónica del cine mexicano que marcó un hito en la historia del cine y la cultura popular. La película se inspira en el relato radiofónico Una tumba para llorar de Pedro de Urdimalas, transmitido por la XEW. Se estrenó el 25 de marzo de 1948 en el Cine Colonial de la Ciudad de México. Fue un gran éxito de taquilla, tanto que el cine tuvo que ampliar funciones para satisfacer la demanda del público. Formó parte de una trilogía con Ustedes los ricos y Pepe el Toro. La película fue filmada en una vecindad del barrio de Doctores, en la Ciudad de México, pero fue demolida con el paso del tiempo. En 1973,
Nosotros los pobres, se llevó a la televisión en formato de telenovela, también bajo la dirección de Ismael Rodríguez. Las tres películas ofrecieron un retrato realista y emotivo de la vida en las vecindades de la Ciudad de México, abordando temas como la pobreza, la injusticia y la solidaridad. La Perla es una película mexicana de 1947 dirigida por Emilio Fernández y basada en la novela de John Steinbeck, quien también colaboró en la adaptación del guión. Protagonizada por Pedro Armendáriz y María Elena Márquez, narra la historia de Quino, un humilde pescador que encuentra una perla de gran valor. Este hallazgo, en lugar de traerle fortuna, despierta la ambición y codicia de quienes lo rodean, sumiéndolo en una constante lucha. La Perla fue una de las primeras películas mexicanas en filmarse simultáneamente en dos versiones, una en español y otra en inglés. Ambas versiones fueron dirigidas por Emilio Fernández, con el mismo elenco y los mismos escenarios. Esta doble filmación ayudó a que la película tuviera un mayor reconocimiento fuera de México y facilitó su distribución en otros países, consolidando aún más el prestigio del cine mexicano en la escena mundial. A nivel internacional, La Perla recibió importantes premios. Gabriel Figueroa ganó el Globo de Oro en 1948 a la mejor fotografía en blanco y negro y fue galardonada con el premio BAFTA como mejor película extranjera. También obtuvo múltiples premios Ariel en México, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor para Pedro Armendáriz. Su éxito en festivales como el de Venecia contribuyó a posicionar el cine mexicano en el ámbito mundial. La película Los Tres Huastecos, estrenada en 1948, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante, se consolidó como una de las películas más exitosas de la época de oro del cine mexicano. Su éxito en taquilla se debió a una combinación de factores innovadores y elementos que resonaron profundamente con el público de la época. Por primera vez, película explora nuevas técnicas cinematográficas, logrando que los tres personajes interactúen entre sí en la pantalla, una hazaña poco común en esa época. Parte de la película fue filmada en la parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo en Cuautepec. El éxito de la película inspiró a otros artistas, como Vicente Fernández, quien reconoció que tomó como base o modelo a los tres huastecos para su propia obra. En esta comedia dramática, Pedro Infante asumió el reto de interpretar a tres hermanos trillizos, Lorenzo, Juan de Dios y Víctor Andrade, criados por separado en diferentes pueblos de la Huasteca mexicana. El éxito de la película se atribuye en gran medida a la destacada actuación de Pedro Infante, quien logró diferenciar a cada personaje con matices únicos, demostrando su versatilidad y carisma. Además, la participación de Blanca Estela Pavón como Maritoña y la entrañable actuación de María Eugenia Llamas, conocida como La Tucita, aportaron profundidad emocional y momentos memorables que conectaron con la audiencia. La combinación de humor, drama y música resonó con el público mexicano, consolidando a los tres huastecos como un clásico del cine nacional. La película fue reconocida en su momento con varias nominaciones al premio Ariel. Pueblerina fue una película filmada en 1949, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por Columba Domínguez y Roberto Cañedo. Es considerada una de las grandes obras del cine mexicano y un ejemplo del estilo visual y narrativo que definió la época de oro. La película combina el drama rural con una fuerte crítica social, resaltando la lucha por la justicia en un entorno dominado por el poder. La historia sigue a Aurelio Rodríguez, un hombre que regresa a su pueblo tras salir de la cárcel, donde fue condenado injustamente por defender su honor. Al volver, encuentra que su amada Paloma, que ha sufrido una serie de infortunios. A nivel internacional, la película fue reconocida en el Festival de Karlovy Vary, en Checoslovaquia, donde recibió elogios por su calidad cinematográfica. Además, obtuvo varios premios Ariel en México, incluyendo Mejor Actriz para Columba Domínguez
quien se consolidó como una de las grandes estrellas del cine nacional. Los Olvidados es una película filmada en 1950, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Alfonso Mejía, Roberto Cobo y Estela Inda. Es considerada una de las obras maestras del cine mexicano y una de las películas más impactantes del director español. Su estreno generó controversia en México debido a su crudeza y su representación de la marginación social, pero con el tiempo fue reconocida como una de las mejores películas de la historia del cine. La historia sigue a un grupo de niños que viven en la pobreza en los barrios marginales de la Ciudad de México. Entre ellos, Pedro, un joven que intenta escapar de la delincuencia, y el Jaibo, un muchacho mayor que acaba de salir del reformatorio y vuelve a delinquir. La película muestra la dura realidad de estos niños. La cinematografía de Gabriel Figueroa refuerza la atmósfera sombría, mientras que la dirección de Buñuel rompe con los esquemas tradicionales del cine mexicano, utilizando imágenes impactantes y una narrativa sin concesiones. Pese a la resistencia inicial del público y las autoridades mexicanas, Los Olvidados fue galardonada en el Festival de Cannes en 1951, donde Luis Buñuel recibió el premio a Mejor Director. También fue incluida en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, reconociéndola como un patrimonio cinematográfico de la humanidad. Las películas La Oveja Negra y su secuela, No desearás la mujer de tu hijo, en 1950, ambas dirigidas por Ismael Rodríguez y protagonizadas por Pedro Infante y Fernando Soler, se consolidaron como grandes éxitos del cine mexicano. Pedro Infante inicialmente dudó en participar en la película debido a la presencia de Fernando Soler, a quien admiraba profundamente. Sin embargo, tras la insistencia del director, aceptó el papel, resultando en una de sus actuaciones más memorables. La interpretación de Pedro y Fernando fue nuevamente elogiada, y la película recibió reconocimiento por su guión y dirección. Macario es una película mexicana de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero. Está basada en el cuento homónimo del escritor alemán Bert Raben y es considerada una de las obras maestras del cine mexicano. Fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, marcando un hito en la historia del cine nacional. La historia se desarrolla en la época colonial de México y sigue a Macario, un humilde campesino obsesionado con la idea de comer un pavo entero, sin compartirlo con nadie. Un día recibe la visita de tres figuras misteriosas: el diablo, Dios y la muerte, quienes le piden un poco de su comida. Macario solo accede a compartir con la muerte, quien en agradecimiento le otorga un agua milagrosa capaz de curar cualquier enfermedad. Este don lo convierte en un curandero famoso, pero también lo pone en peligro, ya que la Inquisición comienza a sospechar de sus poderes. La película destaca por su atmósfera mística y su exploración de temas como el destino, la pobreza, la superstición y la inevitabilidad de la muerte. La fotografía de Gabriel Figueroa resalta los contrastes entre la luz y la sombra, creando imágenes icónicas que refuerzan el tono poético y trágico de la historia. A nivel internacional, Macario obtuvo múltiples reconocimientos. Además de su nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera en 1961, también fue seleccionada en el Festival de Cannes de 1960 y recibió una nominación en los Premios Globo de Oro en la misma categoría, además de múltiples premios Ariel en diferentes categorías. Tizoc es una película mexicana de 1957 dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y María Félix. Es un drama romántico que aborda las diferencias culturales y sociales entre los indígenas y los mestizos en México. La historia y la calidad artística de la película la convirtieron en un referente del cine mexicano a nivel internacional.
Uno de los elementos más destacados de la película es su cinematografía, con paisajes impresionantes de la Sierra de Oaxaca, capturados magistralmente por Gabriel Figueroa. Además, la actuación de Pedro Infante fue clave para el impacto emocional de la historia, mostrando una faceta distinta de su carrera, alejada de sus papeles más convencionales. A nivel internacional, obtuvo importantes reconocimientos. En el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1957, Pedro Infante ganó el Oso de Plata al mejor actor por su interpretación del personaje. En 1958, la película recibió el Globo de Oro a la mejor película extranjera, convirtiéndose en la segunda película mexicana, después de La Perla, en obtener este galardón. El legado de Tizoc perdura como una de las películas más significativas de la época de oro del cine mexicano. La película Sobre las olas fue estrenada el 13 de septiembre de 1950. Se trata de una ambiciosa producción biográfica que narra la vida del célebre compositor mexicano Juventino Rosas, autor del vals Sobre las olas, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. El filme fue protagonizado por Pedro Infante, quien interpretó al joven y atormentado músico guanajuatense con un enfoque dramático poco común en sus papeles más populares. A su lado, actuaron Beatriz Aguirre como Lolita, el gran amor de Juventino, y Andrés Soler en un papel secundario pero entrañable. El guión fue escrito por el mismo Ismael Rodríguez, en colaboración con Carlos Orellana. Pedro Infante encarnó al personaje con una sobriedad conmovedora, alejándose de sus papeles más carismáticos para ofrecer un retrato melancólico y apasionado de un artista consumido por sus propias emociones y por las limitaciones sociales de su tiempo. Esta actuación fue considerada en su momento como una de sus más maduras, al mostrar su capacidad para el drama contenido, con un rostro sereno, pero lleno de intensidad. Una de las grandes innovaciones técnicas de la cinta fue el uso del proceso de color Ansco Color, algo que muy pocas películas mexicanas de ese momento habían implementado. Si bien el resultado no era tan brillante como el Technicolor estadounidense, fue una apuesta valiente que enriqueció visualmente la cinta y que le dio un tono distintivo, especialmente en las escenas musicales y en las secuencias ambientadas en espacios naturales y coloniales. La dirección artística y el vestuario fueron también muy cuidados, recreando con gran detalle el México porfiriano del siglo XIX. El público acudió en masa a los cines, atraído por el prestigio del director, el protagonismo de Pedro Infante y el aura patriótica que envolvía a la figura de Juventino Rosas. El estreno en septiembre, a pocos días del Grito de Independencia, fue una estrategia muy bien calculada que contribuyó a reforzar el espíritu nacionalista del filme. Las películas A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, ambas de 1951 y dirigidas por Ismael Rodríguez, conforman una de las duplas más emblemáticas del cine mexicano. Protagonizadas por Pedro Infante y Luis Aguilar, estas cintas combinan comedia, música y acción, destacando la amistad y rivalidad entre sus personajes principales. En A Toda Máquina, Pedro Chávez y Luis Macías son miembros del Escuadrón Motociclístico de Tránsito de la Ciudad de México. La trama gira en torno a su competencia profesional y personal, marcada por situaciones cómicas y acrobacias en motocicleta. La película fue un éxito rotundo, ocupando el lugar 55 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. La secuela, ¿Qué te ha dado esa mujer?, continúa explorando la relación entre Pedro y Luis, ahora enfrentados por cuestiones amorosas. La cinta introduce a personajes femeninos interpretados por Rosita Arenas y Carmen Montejo, quienes complican aún más la dinámica entre los protagonistas. El tema musical homónimo, compuesto por Gilberto Parra Paz, se convirtió en un éxito y fue galardonado con una Diosa de Plata. Ambas películas no solo consolidaron la carrera de Pedro Infante, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura popular mexicana,
siendo recordadas por su humor, música y representación de la camaradería masculina. Pedro Infante practicó con su motocicleta, una Harley Davidson, para familiarizarse con el manejo y desarrollar las habilidades necesarias para las escenas de acción. Se entrenó rigurosamente para poder interpretar el papel de un agente de tránsito que maneja la moto con destreza, ya que no quería que se utilizara un doble. Las películas Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, ambas estrenadas en 1952 y dirigidas por Rogelio González, son dos dramas protagonizados por Pedro Infante que exploran temas de pobreza, redención y la lucha por una vida digna. En Un rincón cerca del cielo, Pedro González emigra a la Ciudad de México en busca de una vida mejor. Allí conoce a Margarita, interpretada por Parga López, con quien se casa y forma una familia. Sin embargo, enfrentan numerosas adversidades, incluida la pérdida de su hijo y la pobreza. La película destaca por su emotiva narrativa y las actuaciones de su elenco, incluyendo a Silvia Pinal y Andrés Soler. Ahora soy rico continúa la historia de Pedro González, quien tras recibir ayuda de Antonio, mejora su situación económica. Sin embargo, el éxito lo lleva por un camino de excesos y errores que amenazan su felicidad y la de su familia. La película aborda la transformación del personaje. Ambas películas destacan por sus guiones emotivos, actuaciones memorables y su representación de las luchas del pueblo mexicano. Dos tipos de cuidado es una comedia musical mexicana de 1953, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete. La película narra la historia de dos amigos, Pedro Malo y Jorge Bueno, cuyas vidas se complican debido a enredos amorosos y malentendidos, llevando su amistad al límite. La trama se desarrolla en un pueblo rural mexicano, donde ambos personajes, conocidos por su carácter mujeriego y fiestero, se ven envueltos en una serie de situaciones. La cinta destaca por su humor, música y representación de la cultura ranchera mexicana. Las actuaciones de Infante y Negrete, dos de los íconos más grandes del cine mexicano, aportan carisma y autenticidad a sus personajes. La película fue un éxito rotundo en taquilla y crítica, consolidándose como un clásico del cine mexicano. Río Escondido es una película mexicana de 1948, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix, Carlos López Moctezuma y Fernando Fernández. Es una de las obras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, destacando por su fuerte mensaje social. La interpretación de María Félix, como una maestra rural que lucha contra la opresión y la ignorancia en un pueblo olvidado de México. La historia sigue a Rosaura, una maestra enviada a un pueblo marginado llamado Río Escondido, donde la educación es casi inexistente y la comunidad vive bajo el yugo del cacique, don Regino Sandoval. Rosaura enfrenta múltiples obstáculos, incluyendo el desprecio de las autoridades locales y la resistencia de algunos habitantes, pero con valentía y determinación se convierte en una líder que desafía la injusticia, llevando esperanza a la comunidad. La película es un claro ejemplo del cine nacionalista, que promovía valores como la educación, la justicia y el progreso social. A nivel internacional, Río Escondido fue galardonada en el Festival de Cannes de 1949, donde recibió un premio especial por su fotografía y su relevancia social. En México obtuvo varios premios Ariel, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para María Félix, consolidándola como una de las grandes producciones de la época. El impacto de la película sigue vigente, no solo por su calidad cinematográfica, sino también por su mensaje sobre la importancia de la educación como motor de cambio en las comunidades más desfavorecidas. Enamorada es una película de 1946 dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz. Es considerada una de las joyas de la época de oro del cine mexicano, combinando drama, romance y elementos históricos en un relato visualmente impactante.
con la inconfundible estética de Gabriel Figueroa en la cinematografía. La historia se desarrolla durante la Revolución Mexicana y sigue a Beatriz Peñafiel, una joven de la alta sociedad de Cholula que desprecia a los revolucionarios, y al general José Juan Reyes, líder insurgente que, tras tomar la ciudad, se enamora de ella. Beatriz se resiste con fiereza a sus avances, pero con el tiempo, su percepción cambia y comienza a ver más allá de sus diferencias de clase, desarrollando sentimientos hacia el general. Uno de los aspectos más destacados de Enamorada es la actuación de María Félix, quien interpreta a una mujer fuerte, desafiante y decidida, consolidando su imagen de diva del cine mexicano. Pedro Armendáriz, por su parte, logra un equilibrio entre la rudeza del guerrillero y la sensibilidad del hombre enamorado. A nivel internacional, la película fue propuesta para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1947, pero no fue seleccionada. Aún así, Gabriel Figueroa recibió un reconocimiento a la mejor cinematografía en el festival y ganó el premio a la fotografía en Bruselas ese mismo año. Su éxito llevó a que se realizara una adaptación en Hollywood titulada The Torch en 1950, protagonizada por Paulette Goddard y Pedro Armendáriz, y dirigida por el propio Emilio Fernández. El legado de Enamorada sigue vigente como una de las películas más icónicas del cine mexicano. La película El Rebozo de Soledad, filmada en 1952, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Arturo de Córdoba y Estela Inda, recibió importantes reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como una de las obras más destacadas del cine mexicano de los años 50. El Rebozo de Soledad también fue seleccionada para representar a México en el Festival de Cine de Venecia en 1953, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. Si bien no obtuvo premio en dicho festival, su inclusión en la competencia oficial fue un reconocimiento significativo al cine mexicano a nivel global.